El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo verdades de reino, verdad verdadera, verdad absoluta, el pensamiento de Dios en relación a la persona de Jesucristo, transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, internacional, pasando fronteras. Nos están escribiendo, pero nos han escrito de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Hemos tenido testimonio de que estamos llegando. Estamos sembrando una semilla en tierra abonada. Mucha gente me ha llamado, maestro, en el conocimiento de las verdades del reino, de la verdad verdadera, de la verdad absoluta que usted está presentando. He tenido cambios en mi vida, en mi matrimonio, en mi salud, en mi intimidad con Dios, en mi vida de santidad, en la empresa, como hijo, como padre, como madre. He cambiado, maestro. Gracias por ser instrumento de Dios útil para el reino. Esas son palabras que me inspiran a seguir adelante. Y aunque nadie lo dijera, yo seguiría adelante, pero son palabras que uno a veces no depende de ellas, pero cuánto te empujan a seguir adelante. El saber que no estás arando en el mar, sino que estás haciendo el trabajo que el Eterno te llamó a hacer. En esta oportunidad, este es nuestro estudio número 7 acerca de lo que es la cristología de alta crítica. Ya terminamos el tópico en relación al verbo. Hoy comenzamos en relación al nacimiento de Jesús. Vamos a ver. Según Lucas, el capítulo 2, verso 4 a 7, el capítulo 4, verso 16, Jesús nació en Belén, ciudad que estaba en Judea, perteneciente a Palestina. Pero él se crió en Nazaret, perteneciente a Galilea, según Lucas, el capítulo 2, verso 4 al 7. Por eso lo llamaban Jesús de Nazaret. Su niñez, vamos a ver su niñez y lo concerniente a ella. Los ritos en su niñez. Todo niño judío pasaba por dos ritos, que es la circuncisión y la redención. Vamos a ver cada uno de ellos. La circuncisión consistía en hacer una incisión en el prepucio del órgano genital del varón, el miembro viril. Y por lo general esto se hacía en el acto, en el 8º día después del nacimiento. La circuncisión significa la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Significa que el niño estaba siendo introducido en la comunidad del pacto. El Señor, el Eterno, dijo a Abraham, eso estaba registrado en Génesis, el capítulo 17, verso 12 al 13. Citó: y de edad de 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre vosotros, y estará mi pacto en vuestra carne por
pacto perpetuo. Habían unos que se circuncidaban a los 13 días, pero eran los que hacían actos de proselitismo. Eran los gentiles que hacían actos de proselitismo, pero el judío nato se circuncidaba al 8º día. Por eso Pablo dijo circuncidado al 8º día, defendiendo de que él sí era judío por genealogía. Sus padres eran judíos porque Pablo nació en Tarso de Cilicia, una provincia romana. Era gentil, pero sus padres eran judíos. Ahora, volviendo al caso de la circuncisión de Jesús como niño al 8º día, esta práctica se observaba con mucho cuidado y quien no se sometiera a ella era considerado un pagano y se hacía reo de muerte, según lo que está escrito en Josué, el capítulo 5, verso 4 a 9. En el caso de Jesús, tuvo que cumplir con esta ordenanza para cumplir toda justicia y ser hallado hijo del pacto, según Lucas 2:21. Pero vamos ahora a la redención de Jesús como primogénito. Vamos a tocar este tema de la redención. ¿Se dio o no? ¿Se dio o no se dio la redención de Jesús? Presten mucha atención. Según la ley, por ordenanza de Dios, todo primogénito era propiedad de Dios. Todo. Sea de animales, de bestias, de ganado, el ser humano, todo, según la ley. Tanto de animales, repito, como el del hombre. Entonces era necesario que la familia redimiera, es decir, comprara a Dios el hijo primogénito, cuyo precio era 5 siclos de plata, que se daban a los sacerdotes teniendo el niño un mes de nacido. Esto es un rito que se hacía a los 30 días. Vamos a ver qué registra las Escrituras. Esto está en Números, el capítulo 18, versos 15 al 17. El texto dice: todo, absolutamente todo, lo que abre matriz, o sea, hablando del primogénito, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. ¿Por qué? Hay una causa. Dios no es moló, no acepta sacrificio de niños. Por eso la redención. Vamos a ver qué es redención, qué es redimir. También harás redimir al primogénito del animal inmundo, por causa de que no le vas a sacrificar a Jehová un animal inmundo. Hay razones por qué no se va a sacrificar a Jehová un animal inmundo y hay razones por qué no se va a sacrificar a un niño. Los dos tienen que ser redimidos. Dice: de un mes harás efectuar el rescate de ellos, o sea, a los 30 días, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Mas el primogénito de vacas y el primogénito de ovejas y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son a Jehová. O sea, se van a apartar para hacer para sacrificio. Eso está en lo que acabo de leer, está en Números, el capítulo 18, versos 15 al 17. En Éxodo, el capítulo 13, verso 2 dice: consagradme todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Pero hay una excepción, hay que redimir tanto al niño, porque yo no soy Moloch, no acepto sacrificio de niños, y me vas a redimir al animal inmundo, porque yo soy santo, no me vas a presentar en sacrificio un animal lleno de inmundicia. Reitero, todo primogénito por ley era propiedad de Jehová y debería ser sacrificado y presentado a Dios en holocausto. Pero esto tenía sus excepciones.
había dos de estos primogénitos que deberían ser redimidos por diversas razones. El primogénito de animal inmundo, primero vamos a hablar del primogénito del animal inmundo. Por ser inmundo, por ende, no se podía presentar a Dios en holocausto, por tanto debería ser redimido para que dejara de ser propiedad de Dios y pasara a ser propiedad de la familia, y de esta forma quedar establecido por su cumplimiento de ley. Es decir, todo animal inmundo, la familia tenía que llevarlo al sumo sacerdote, entregárselo al sumo sacerdote como propiedad de Dios, y después le daba al sumo sacerdote 5 ciclos de plata, y el sacerdote le entregaba otra vez al animal inmundo, de modo que el animal inmundo pasaba a ser de la familia y ya no es de Dios, pero fue redimido por 5 ciclos de plata. O sea, todo lo que es redimido ya deja de ser de Dios, ya no es de Dios. Dios no tiene, hablando desde el punto de vista teológico, según lo que estamos presentando, no tiene derechos de eso, ya fue redimido, ya me lo compraste, dame los 5 ciclos de plata, esto es tuyo, llévatelo, haz lo que tú quieras con él. ¿Por qué estoy presentando esto? Porque Jesús no pasó por el acto de redención, no pasó por ese acto. Vamos a ver por qué. El segundo caso se daba con los primogénitos del hombre, por la razón de que Dios no es pagano, que acepta sacrificios de niños semejante a Moloc, según Levíticos, el capítulo 18, verso 21, y capítulo 20, verso 5, verso 2 al 5. Corrijo, verso 2 al 5. El sacrificio de un niño era condenado, era una abominación para Jehová. Es la causa por la cual el primogénito del hombre era redimido, para que se cumpliese la ley. El niño primogénito o era sacrificado para que se cumpliese la ley. Una de las dos cosas tendrías que hacer con el niño redimido. El primogénito, debo decir, con el primogénito. Una de las dos cosas debía hacer. ¿Cuál? Uno, o era sacrificado a Jehová en holocausto, o era redimido. Pero como yo no soy Moloc, hablando de Jehová, no acepto sacrificio de niño, no vas a redimir. Ahora, en relación a esta redención que hace Lucas por orden de Jehová, el padre del niño, no la madre. Oiga bien esto, oiga, presta atención, porque Lucas hace registro de cosas, hermano, que son contraproducentes, que se contradicen totalmente con la ley. Lucas, un médico gentil, escribe a un historiador judío llamado Teófilo, y se equivocó en lo que escribió. Plasmó algo que está totalmente en contraste a la ley. Pero eso está escrito por inspiración, sí, pero el hombre se equivocó con lo que hizo, con lo que escribió. El registro que hizo no está competente con el Antiguo Testamento. Vamos a ver. En relación a esta redención que hace Lucas, por orden de Jehová, el padre del niño, no la madre. La madre no podía hacer acto de presencia en el acto de redención porque ella estaba excluida de la ciudad por 40 días si era un niño. Ella tenía que estar fuera de la ciudad por 40 días si era un niño y por 80 si era una niña. En el caso de Jesús, María no pudo estar en el acto de redención. Lucas dice que María estaba. Se equivocó Lucas, claro que se equivocó, no podía estar allí, porque la redención es a los 30 días y la mujer tenía que estar 40 días fuera de la ciudad. Entonces, en relación a esta redención que hace Lucas, por orden de Jehová, el padre del niño, no la madre, se presentaba ante el gran sumo sacerdote y le entregaba al niño como propiedad de Dios. Luego el padre tomaba 5 ciclos de plata y se lo entregaba al sacerdote en señal de redención. Bajo este ritual el niño pasa a ser propiedad de la familia por haber sido comprado por precio de plata. La Biblia no presenta en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por este ritual. ¿Cuál es el de la redención? No lo presenta, el texto sagrado no presenta en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por este ritual, el de la redención. Y esto se debe a que
Si Jesús hubiese sido redimido, oiga la grandeza de esta verdad que está aquí plasmada en el texto sagrado que muchos no lo han entendido. Esto se da a que si Jesús hubiese sido redimido o comprado, hubiera dejado de ser propiedad de Dios y por consiguiente no podría ser presentado a Dios en holocaustos en la cruz del Calvario. Porque el niño era sacrificado o era redimido. Si Jesús es redimido y es comprado con 5 ciclos de plata, Jesús pasaba a ser propiedad de José y de María y ya no era propiedad de Dios y Dios no lo podía presentar en holocausto en la cruz del Calvario. O las dos cosas no las podía hacer Dios. Si Jesús era redimido, ya no lo podía sacrificar. Si era sacrificado, por ende era porque no era redimido. Entonces, una de las dos tenía que ser. En el caso de Jesús, Jesús fue sacrificado, no fue redimido. Si hubiese sido redimido, ya no es de Dios y pasa a ser de María. Entonces ya no es propiedad de Dios, Dios no lo puede llevar a la cruz. Vuelvo y repito para que esto quede claro. Y vaya y estudie, no me haga mucho caso. En el caso de Jesús, se cumplió la ley a perfección, porque en vez de ser redimido, fue sacrificado en ofrenda a Jehová. Es decir, el único primogénito del hombre en la historia de la humanidad que fue sacrificado a Dios en holocausto fue Jesús, su propio Hijo. Por eso es que no hubo el acto de redención. Entonces, el relato que presenta Lucas en el capítulo 2, versos 22 al 24, es el cumplimiento de Levíticos 12, 6 y 8, donde la mujer, después de haber cumplido los 40 días de purificación, en caso de que sea un niño, si es una niña son 80 días, traerá un cordero de 1 año. En el caso de ser la familia de escasos recursos, traerá 2 tortolas o 2 palominos. Todo esto se hacía por causa de la mujer, mas no por causa del niño. De la mujer, no del niño. No se sabe el por qué Lucas utiliza el plural en su relato cuando trata de la redención de la mujer. Dice, porque el texto dice, y la redención de ellos. Pero ¿por qué ellos? Si el niño no entraba en el acto de expiación, entraba en el acto de redención, y en el caso de Jesús no fue redimido. Jesús fue sacrificado. Entonces todo esto se hacía por causa de la mujer, mas no por causa del niño. No se sabe por qué Lucas utiliza el plural en su relato cuando trata de la redención de la mujer. Ahora, dicho rito se le llama expiación, no redención. No redención, es expiación. Aquí Lucas se equivocó con lo que escribió. Eso está muy mal escrito. Observe que Lucas hace una mezcla de 2 rituales a la vez. Los presenta los 2 rituales a la vez. Presenta una supuesta redención y una expiación. Primero, la redención no se dio por razones que ya expliqué. Jesús fue sacrificado, no redimido. Y la expiación no se hacía a los 30 días, sino a los 40. La mujer no participaba de la redención del niño, solamente el padre, porque la mujer estaba fuera de la ciudad. La mujer participaba de la expiación en el sacrificio que traía los 2 palominos a las 2 tortolas, en el caso de que sea pobre. Entonces Lucas presenta los dos rituales al mismo tiempo. Ya lo dije, primero, la redención no se dio. Eso se daba, y en el caso de Jesús no se dio. Y según la ley eran los 30 días y la expiación eran los 40. ¿Por qué Lucas me presenta los dos? El hombre se equivocó. Entonces, el acto de la expiación se daba en la mujer después de 40 días. La circuncisión se daba en el niño en el 8º día y la redención del primogénito se daba a los 30 días del nacimiento.
Eso según Números 18 dice. Por lo que da a entender que la madre no participaba en dicha ceremonia. La expiación y la redención no se daban al mismo tiempo, ni tampoco la circuncisión. La circuncisión se daba al 8º día, la redención a los 30 y la expiación a los 40. ¿Cómo es que Lucas me presenta la expiación y la redención, supuesta redención de Jesús al mismo tiempo? Bueno, pero lo que queremos resaltar acá no es el pelón que Lucas se dio. Lo que queremos resaltar acá es que Jesús no pudo ser redimido, porque si es redimido deja de ser propiedad de Dios y Dios no lo puede llevar a la cruz. El único ser humano en la historia de la humanidad que fue sacrificado primogénito ante Dios fue Jesús. Entonces, cuando analizamos el relato que recopiló Lucas, hay una gran contradicción en dos rituales establecidos en la ley, que son la redención del niño, que se hacía a los 30 días, según Número 18 y 16, y la purificación de la mujer, que se hacía a los 40 días, si era varón, de ser hembra a los 80 días, según Levítico 12, 6, 8. Según lo que presenta Lucas, es imposible que la redención del niño y la purificación, llamada también expiación de la mujer, se ejecuten el mismo día. Según lo que analizamos, lo que el cronista Lucas me presenta no está en la verdad establecida por Dios. Está en contra de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Ahora, es cierto que Lucas presenta un posible acto de redención, el cual no se llevó a cabo, ya que no está plenamente registrado, ni siquiera se hace mención de los 5 ciclos de plata como ofrenda para la redención. O sea, para entender mejor este tópico, vamos a estudiar a Cristo como redentor y el acto de la redención. Vamos a ver, vamos a irnos metiendo poco a poco. Redentor, eso es de que Cristo es nuestro redentor, pero ¿qué es un redentor? Este es el problema que tenemos en nuestras congregaciones, que tenemos el montón de creyentes que están utilizando términos que están escritos en la Biblia, pero que no tienen un conocimiento del punto de vista etimológico de lo que están leyendo. Cuando yo leo un libro y me consigo un término que no entiendo porque no estoy familiarizado con él, inmediatamente yo detengo la lectura del libro y voy y busco qué quiere decir esto, porque si no, no voy a entender el contenido de lo que estoy leyendo, porque lo que sigue puede tener relación con el término que no entiendo, y si no entiendo el término no voy a entender lo que estoy leyendo. Igual pasa con esto. Redentor era el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la heredad que había sido enajenada, traspasada de la línea familiar a la que realmente pertenecía. Jesús, como el postrer Adán, cumple y ocupa el lugar del pariente más cercano, convirtiéndose así en nuestro redentor, restituyéndonos al linaje que perdimos en Adán. La redención como lutros era común en el tiempo del Antiguo Testamento y se aplica a cualquier cosa que liberara a un hombre de una aflicción o deuda propia, pero era especialmente significativa en la ceremonia que se hacía como acto de redención del primogénito, cuyo origen se remonta a la salvación de los primogénitos en la noche de las Pascuas. En cuanto a la redención de los primogénitos, estos eran entregados al sumo sacerdote como propiedad de Dios para ser sacrificados, pero como Dios no acepta sacrificio humano como lo hacía Moloc, debería el padre del niño comprarlo como acto de redención por 5 ciclos de plata, con la que el primogénito pasaba a ser propiedad de sus padres, según Éxodo 13:15, Levítico 27:27, Número 18:15-16. Ahora, se debe destacar
que Jesús, para poder ser un redentor, no debía ser redimido por dos razones. Vuelvo a repetir, presta atención. Se debe destacar, dejar presente, dejar en claro que Jesús, para poder ser un redentor, no debería ser redimido por dos razones. En primer lugar, no hay propiedad en uno que ha sido redimido para redimir a otro, ya que él en lo personal necesitó de un acto de redención. Si Cristo fue redimido, ¿cómo es que va a redimir a otros? Eso no se da. Una persona tiene que estar libre de la redención para poder redimir a otros. Por eso que Jesús no fue redimido. Primero. En segundo lugar, si Jesús era redimido por su padre, en este caso José, porque María no estaba, yo le explicamos, José, dejaría de ser propiedad de Dios y por consiguiente Dios no podía ni presentarlo ni aceptarlo como ofrenda en sacrificio. Reitero, por eso es que el único ser humano primogénito que cumplió con la ley en el sacrificio que fue sacrificado a Dios fue Jesús. Por eso es que no fue redimido. Entonces, entiéndase por redención en lo concerniente a Dios el acto de entregar a su único hijo como precio o paga por una humanidad que estaba secuestrada por el mal y esclavizada en el pecado, y que por sus propios medios no podía escapar de dicha situación, según Romanos 3:24, Gálatas 3:13, Efesios 1:7, Tito 2:14 y Hebreos 9:12. Vuelvo a repetir, entiéndase por redención en lo concerniente a Dios el acto de entregar a su único hijo como precio o paga por una humanidad que estaba secuestrada por el mal, esclavizada en el pecado y que por sus propios medios no podía escapar de dicha situación. Ahora, ¿en qué consiste el acto de redención cumplido en Jesús? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿en qué consiste el acto de redención cumplido en Jesús? Dentro del plan de justificación. Aquí está la respuesta. Dentro del plan de justificación se dieron tres incidentes para que el hombre fuese justificado, obtuviese la justicia, pasase a ser justo, obtuviese la vida a causa de la justicia y pasase a ser hijo de Dios. Ahora, por ahora estudiaremos la redención. Redención, de donde se deriva el término redimir. En el griego existen varios términos para describir la redención, de los cuales vamos a estudiar 4, que son los más esenciales. Agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Ahora, cabe destacar y dejar en claro que en la cruz no se dio la expiación. Oiga, en la cruz no se dio la expiación. Eso era en el Antiguo Testamento. En la cruz no se dio la expiación. Término que significa ocultar, esconder, cubrir el pecado. Es como cuando usted barre su casa y echa la basura debajo de la alfombra. El sucio todavía está allá dentro de la casa. El término expiación solo aparece en el canon del Nuevo Testamento en su verbo expiar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 17. Pero dicho registro no es favorable ni compatible con los incidentes que se dieron en la cruz. Incidentes que a continuación estudiaremos, que son los 4 tipos de redención que se dieron en el Gólgota. ¿Cuáles son? Agoraxo,
hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Esto se dio en la cruz del Calvario. Esto no lo vio los que estaban presentes, ni los políticos, ni los religiosos, ni los militares, ni los judíos, ni los gentiles. Nadie vio esto. Esto está en el mundo espiritual. Pero esto se le fue revelado al apóstol Pablo. Lo escribió bajo inspiración del Espíritu y a su vez se le fue iluminado, porque lo que él escribió lo explicó. El hombre lo entendió perfectamente. Estos 4 tipos de redención. Pero que lo vamos a tratar en nuestra próxima clase de Cristología. Se despide el maestro José Briceño, sin antes pedirle: 1, oren mucho por mí, no dejen de orar, la mejor ofrenda que ustedes pueden entregarme. 2, compartan este mensaje, no se queden con él. Y 3, no dejen de aportar una ofrenda para este ministerio. La necesitamos, sí. No pongan bozal al buey que trilla, dice Jesús. Y Pablo dice: esto no lo dijo el Señor por los bueyes, sino por los que ministran en el altar. Si usted está siendo bendecido con este ministerio, comparta una ofrenda. Pablo dijo que seamos copartícipes de toda buena obra al que nos instruye en la palabra. Queremos terminar de arreglar nuestro escenario para el acto de grabación. Y queremos que usted aporte una ofrenda. El dinero que usted dé no le vamos a dar un mal uso, vamos a invertirlo en el reino. Se despide el maestro José Briceño. Maestro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aportamos una ofrenda? Pregunten a través de los correos que están en los caracteres josén77, briceno77@gmail.com, josebriceno71@gmail.com, o llámeme al teléfono 786-604-3352, 786-604-3352, de acá del norte de los Estados Unidos. Yo mismo lo voy a atender personalmente. ¿Okay? Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77, bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.